luego al llegar al hotel yo tomé, o sea, yo no, malas decisiones que uno toma. Había 1000 ofertas de trabajo porque a ti te mandan 1000 ofertas, como trabajas de mesera, trabajas de housekeeping, trabajas ayudando a vender helado, trabajas de salvavidas, trabajas, bueno, y por más de que tenía tal vez no tan malo inglés, hubiera podido aplicar, pero el miedo es una cosa bastante grande que te domina. Entonces yo dije, no, yo me voy con algo seguro porque a veces uno prefiere seguridad a arriesgarse. Y me fui a housekeeping porque, pues bueno, mi compañera ya había viajado, era súper fácil, pues había que limpiar, pero pues nada del otro mundo. Ay, pucha, aquí no decimos groserías, pero pucha, qué trabajo más complicado y me le quito el sombrero. Pues los primeros días, súper relajados. Tenía una bonita habitación y un súper hotel, aquí no puedes decir el hotel en el que trabajé, pero ay, de verdad que, Dios mío, me quito el sombrero a las personas que hacen ese trabajo. Primero porque son bastante habitaciones y se robaban la propina, porque a uno le dejan propina y la supervisora se robaba la propina. Entonces si me estás viendo, cariño, no hagas eso que uno es la que limpia la habitación. Bueno, y a pesar de que ahí terminaba mamadísima, o sea, en serio cansadísima, terminaba súper cansada porque el trabajo es muy fuerte, o sea, para alguien que no hace nada, o sea, solo estaba acostumbrada a estudiar, vivía con mi mamita, o sea, claro que es impactante. Nunca le dije a mi mamá que estaba cansada o algo así, porque pues gracias a Dios yo no tenía la necesidad de ir a tener ninguna experiencia de nada. Yo fui la que me metí en eso y pues tenía que salirme en eso sin quejarme. Aunque hubiera podido, si yo le digo a mi mamá como que mira, eso está muy fuerte y cuando uno se siente que está en otro lado y la inversión que hice, porque fue bastante alta, yo dije, o sea, vale la pena. Aunque algo que fue muy bonito, bueno, yo gracias a Dios no fui sola, fui con un compañero de la universidad, entonces digamos que era un poco más llevadero porque pues sabía que estaba con alguien que estaba pasando la misma locura que yo. Aunque bueno, él se fue después, entonces yo nunca estuve con él. Él llegó al hotel donde teníamos que estar allá, entonces al encontrarlo como que nunca me sentí como... Cuando él llegó como que ya no me sentí como tan vulnerable, así como que venga, podemos con esto y vamos a sacarla adelante. Y bueno, entonces mi travesía de los 5 meses apenas empezaba. Conocí personas que hicieron el proceso súper llevadero y tú dices, bueno, son 5 meses y para mi país. Y que ya había hecho una inversión, sí, o sea, ya no me podía retractar porque tenía que devolver el dinero, sí, porque todo lo que invertí tenía que devolver, digamos, a lo que había invertido, no podía rendirme. Y conocí personas que fueron maravillosas y que estaban en la misma locura que yo, que se fueron a loquear, a conocer. Y bueno, si están viendo esto, si el live está viendo esto, mi meta siempre fue ir, estudiar y devolverme, ¿ok? Siempre fue esa. Pero pues los planes de Dios son distintos. El plan de Dios es totalmente diferente. Es como, yo quiero blanco, pero no te toca el color azul, así. Entonces si estás viendo esto, mi plan siempre fue devolverme. Porque pues mi carrera tenía que terminarla, me faltaba realmente muy poco y demasiado poco, entonces no podía tirarla y fue por lo que luché, sí, por lo que mi madre luchó, por lo que yo luché, entonces siempre quise ir, estudiar, aprender inglés, trabajar y devolverme, porque también pagan en dólares, entonces pagaban súper bien, sí, también. Entonces, bueno, yo tuve la suerte de que conseguí conseguí un trabajo súper rápido, mientras mis compañeros, o sea, yo siempre como que Diosito y yo agradezco a mi madre las oraciones de ella. A mí todo o sea, yo pisaba y los caminos se me abrían. Yo conseguí otro trabajo, aunque el primero era bien terrible, pero pues yo tenía una meta clara: trabajar y devolverme. Esa era mi meta. Comprarme cosas, llevar regalos, tener la experiencia y ya. Pero pues sí, los planes de Dios eran otros. Entonces, en esos 4 meses conseguí otro trabajo, trabajé en McDonald's. También fue agradable la experiencia, pero yo no dormía porque yo trabajaba de 7 a 5 o 6 de la tarde, dependiendo de las habitaciones que tenía. Y
dependiendo de las habitaciones que tenía. Y conocí personas de todo lado, también hice la revolución allá. Porque lastimosamente todo el mundo se quiere, no, todo el mundo donde ve una ventaja la toma. Y a veces la toma para bien, o a veces la toma para aprovecharse. What? También allí hice mi revolución porque cuando yo firmé el contrato, decía que yo iba a hacer housekeeping, pero pues que no, o sea, no te dan un número exacto, ¿sí? Cuando a uno lo entrenan y pues como yo fui como de las primeras de llegar del contrato, el contrato, porque digamos yo empecé como la primera semana, entonces a la segunda semana llegaron de Mongolia, llegaron de Asia, llegaron de África, llegaron de Guatemala, llegaban de Venezuela, llegaban de Rusia, llegaban de China, entonces así cada semana. Pues porque el hotel era el summer, entonces era como la parte más llena y más movida, entonces necesitaban todos, necesitaban ayudantes de cocina, necesitaban housekeeping, necesitaban de todo, había trabajo para todo el mundo. Entonces, sí, o sea, todo el mundo o se aprovecha o ve la oportunidad y la toma. Entonces, yo llegué, bueno, de nada, las primeras fueron súper difíciles, o sea, las primeras semanas fueron súper fáciles porque pues a ti te entrenan, entonces era súper y a las siguientes pues me tocó a mí sola y cuando uno, wow, uy, esto es bastante difícil, cambiar las sábanas de 16 habitaciones y bueno, como no es una cama que se entiende normal, entonces realmente tiene que quedar como, la cama queda como que le tires una moneda y que salte, que o sea, perfecto, entonces estirarlo y hacer tantas camas, o sea, realmente es muy agotador agacharse, yo terminaba molida. Y aparte de terminar molida, nos comenzaron a decir que teníamos que hacer 16 habitaciones, o sea, por obligación, ¿sí? O sea, entonces uno va y dice housekeeping 16. Y a mí me parecía injusto porque nosotros ganábamos menos y las que tenían más experiencia, o sea, no, yo entiendo, ellas hacían más y terminaban a tiempo, y digamos, nosotros terminábamos a las 6 y ellas hacían 14 y terminaban a las 4, 3 y media, pero por la experiencia, entonces a ellas les pagaban más. Pero cuando a mí me dijeron como que usted tiene que hacer 16, o sea, Dios mío, o sea, tengo que morir. Entonces, eso me dio mucha rabia, porque como así que tengo, o sea, esa palabra tengo que porque lo ven que uno viene de otros lados que ustedes tienen, entonces yo no tengo. Y ahí con mi inglés, ahí macheteado, me hice amiga de las muchachas eran de Asia y con ellas me hice amiga de las africanas y así hice pues porque ellas solo hablaban inglés, entonces ahí con mi inglés macheteado empecé a hablar con ellas y empecé a mirar que había cosas injustas. Y entonces uno tiene como un sponsor que uno le escribe y entonces ellos le ayudan, pero ellos realmente no lo ayudan a uno, no. O sea, en gran cosa no, en nada. Entonces simplemente como que, ay, no, lo siento, eso como que defiéndete como puedes. Entonces así fue. Entonces, simplemente ellas tampoco podían hacer, o sea, porque querían que termináramos al mismo tiempo que ellas y que hiciéramos las mismas habitaciones con menos paga, sabiendo que es como que ellos saben que es el primer trabajo que uno tiene realmente un trabajo que es bastante fuerte. Entonces yo dije, no, esto no es justo. Pero yo sabía en el muy fondo de mí que si yo hacía algo, o sea, a mí me echaban, porque pues un ave no llama invierno. Entonces simplemente yo dije no. Y bueno, es que aquí en serio estoy contando como lo más relevante, porque bueno, yo le caí mal a la supervisora, porque ella veía que yo era como que, ay, como que porque sí, que porque esto, que porque sí, como que yo era como la que, no sé si como que la que no me conformaba, o revolucionaria, pero era como la que estaba ahí como, venga, ¿y por qué esto? Pero ¿y por qué no así? Si es que esto no decía acá, entonces yo a ella le caí mal. Entonces yo ya le caí mal y no era americana, no era, creo que las personas que son jefes americanos realmente tienen una forma de ser increíble, ya era de un país, no sé dónde es, se me olvidó, pero bueno, era de otro lado. Y ella, no, realmente yo no le caí bien, ella me odiaba. Y bueno, entonces yo sabía que si yo hacía algo, a mí me echaban. Entonces simplemente yo dije, no, así no funciona. Entonces como una vez no llamó invierno, yo fui y llamé a las otras chicas y yo les dije, vengan,
a las 5 de la tarde ustedes van a entregar 12 habitaciones y ya, porque creo que eso era lo justo y lo que uno podía hacer en el tiempo que nos daban, no 16 habitaciones como ellos decían. Empezando que, acuérdense que no teníamos propinos y teníamos, era $5 porque la supervisora entraba primero o la jefe y se robaba las propinas. Aunque esa parte creo que es demasiado injusto. Entonces, pero bueno, entonces yo dije a las 2 ustedes van porque a uno le dan una lista con las habitaciones, yo les dije y cada una entrega la lista. Y bueno, y así fue. Al otro día, a las 5 todas fuimos y entregamos la lista con lo que teníamos, o sea, con 12 habitaciones. Esa señora nos quería matar, esa señora nos quería asesinar, pues porque tenía, obviamente, eso ya lo tienen como todo vendido, todo, pues no vendido, pero sí lo tienen como todo apartado. Entonces, y pues a uno lo llaman es porque uno lo necesitan. Entonces, o hacíamos horas extras, porque es que no querían que nos pasáramos de la hora, no querían que tuviéramos horas extras sabiendo que no teníamos experiencias. Entonces, ahí eso era lo más injusto. Porque si tenías horas extras, ¿por qué? Porque no ha terminado, ¿qué es lo que está haciendo? Entonces iban y como era como ese control, que iban a las habitaciones seguro a ver si uno estaba sentado o acostado. Entonces yo sentía que no. Y sí, después de ese día logré que nos bajaran las habitaciones y nos bajaron efectivamente a 12 habitaciones y creo que fue el mejor. Bueno, entonces lo mejor que hice porque me cambiaron a la lavandería para que no fuera tan revolucionaria y pudiera tener contacto con todas las chicas. Entonces me cambiaron, entonces para mí fue mucho mejor. Terminé en la lavandería de esos 5 meses y que ya no tenemos tiempo y que espero contarte. Conocí a la persona con la que me casé y fue algo amor en 90 días. Entonces eso te lo dejo para un próximo. Y muchas gracias si llegaste hasta aquí, muchas gracias si te gustó el chisme. Y nada, como enseñanza te dejo, porque aquí hay que dejar enseñanza. Arriésgate, viaja, conoce, creo que todo el mundo, si uno es estudiante y tiene la oportunidad de viajar, conocer, comprarse, salir, mirar que nosotros vivimos realmente en algo que vivimos en un país muy pequeño y que hay mucho más. Amo mi país y creo que salir a conocer otras culturas, comer otra comida que nunca había comido, comprarme cosas, trabajar, aprendí muchas cosas, conocí a personas encantadoras, conocí a mi esposo. Entonces no necesariamente tienes que salir, o sea, no todo el mundo que salga va a tener esta experiencia, pero sí realmente creo que vale mucho la pena salir y aventurarse. Y si uno tiene la oportunidad mientras estudia, súper bien. Y si te preguntas si terminé mi carrera, sí la terminé, espero mostrarte cuando reciba el grado este año. Y nada, eso se va para otra historia. Y también tuve amor en 90 días y nada,